Buenas tardes, seguimos con la unidad 2 de vectores. En este video vamos a ver la suma de vectores. Bien, nosotros mismos vamos a definir esta suma en forma gráfica. Es una definición nuestra, de modo tal que nos sirva después para resolver problemas de física. Nosotros estamos inventando esta matemática. Vamos a tener un vector A y un vector B. Este es nuestro vector A, de este modo, y este es nuestro vector B. Vamos a definir la suma de los dos vectores de la siguiente manera. Queremos hacer la suma entre el vector A y el vector B. No es como sumar números escalares. Esta es una suma de vectores y es una cosa distinta. La estamos definiendo nosotros porque así nos sirve después para hacer planteos físicos. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo definimos la suma de vectores en forma gráfica? Tomamos el vector A, 4 cuadraditos, 3 para arriba, y lo ubico en algún lugar, en forma gráfica. Este es el vector A. Luego, tomo el vector B que tenía originalmente y lo traslado al punto terminal de A. Lo traslado al final de A. A partir de acá comienzo a dibujar el vector B. Cambia el origen del vector B. Lo traslado al final de A. Nótese entonces, primero coloco el vector A, en el punto terminal de A coloco el punto inicial de B. Y lo que me dice la regla que estamos definiendo es que tengo que unir el punto inicial de A con el punto terminal de B. El punto inicial de A va a ser el comienzo de nuestro vector y el punto terminal de B va a ser el punto terminal de nuestro vector. Este vector rojo es la suma entre el vector A más el vector B. A esta regla se le llama la regla del polígono, pero en realidad es una regla que estamos definiendo nosotros. Bien, para definir vectores. Cuando sumo dos vectores, el resultado es un nuevo vector, que se compone de esta manera. Bien, bueno. Y esto cumple unas ciertas propiedades. Las propiedades de la suma de vectores son las siguientes. Propiedad conmutativa de la suma de vectores. Yo puedo sumar el vector A, que coloco primero, y luego al final colocar el vector B, o bien, si coloco primero el vector B y luego el vector A, me da el mismo resultado. La suma es conmutativa, la podés realizar en cualquier orden. Es decir, que si primero hubiera colocado el vector B, por aquí, si por aquí hubiera colocado el vector B, y al final de B hubiera colocado el vector A, nótese que llegamos al mismo resultado. Cuando unimos el principio con el final, nos da el mismo resultado A más B. No importa el orden en el que multipliquemos, en el que sumemos, perdón. Luego tenemos la propiedad asociativa de la suma de vectores, lo que implica que los podemos sumar en cualquier orden por más de que tengamos más de dos vectores. Si tengo la suma A más B más C, uno las puede realizar en el orden que uno quiera. Puedo primero realizar la suma entre A y B y a este resultado sumarle C. O bien puedo hacer A, sumarlo con el resultado de hacer B más C primero. En el orden que uno quiera los puede sumar. Esa es la propiedad asociativa de la suma de vectores. Si tengo más de dos vectores, fácil, pongo uno detrás del otro. Por ejemplo, puedo tener un vector A, un vector B y un vector C. ¿Listo? No hay ningún tipo de inconveniente. Pongo primero el vector A,
Luego al final de A coloco el vector B y luego al final de B coloco el vector C. La suma la consigo en color rojo, uniendo el principio del primer vector con el final del último vector. Acá en rojo me queda la suma A más B más C. Esto es la suma de vectores en forma gráfica. Si los tengo en forma analítica, es decir, si tengo un vector A de componentes AX, AI, y tengo un vector B de componentes BX, BY, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongo un sistema de referencia, eje vertical, eje horizontal, eje X, eje Y. Y coloco primero el vector A. Me baso en la suma gráfica, porque nosotros estamos definiéndolo a partir de vectores geométricos. Con la suma gráfica defino todo esto. Dibujo el vector A. Perfecto, este es mi vector A. Y al final del vector A, dibujo mi vector B, que era este. Este es mi vector B. Bien. Fijémonos, ¿qué características tiene A? Esta longitud, la longitud de este segmento que pongo en verde, es A sub X, la componente en X de A, que vale en este caso 4. Esta componente que pongo en verde vertical es la componente en Y de A, que vale en este caso 3. Luego, si veo esta otra componente que voy a poner mejor en amarillo, vertical, esta es la componente en Y de B, B sub I, que vale 3 también. Y si veo esta otra componente en amarillo, que pongo acá abajo, le voy a poner acá arriba por simplicidad, esta componente en amarillo vale menos 1, que es la componente en X de B. ¿Por qué el negativo? Porque es el desplazamiento horizontal de este vector B, que no lo hace hacia la derecha, lo hace hacia la izquierda, entonces va con un negativo, menos 1. Si uno el principio de A con el final de B, me queda esta suma, el vector C, donde el vector C es la suma entre A y B. Entonces, ¿cuáles son las componentes de C? Las componentes de C son esta para I, esta es C sub I, la suma en I, que nos da 3 más 3 nos da 6, y esta, que es la componente en X de C, que ¿cuánto nos da? Nos da 3. ¿De dónde surgieron estas componentes? Bueno, la componente en Y de C, la componente vertical de C, que es esta grande de acá en rojo, surge de sumar los 3 en Y de A y los 3 en Y de B, que nos da 6. Y la componente en X de C surgen de los 4 de A menos el 1 de B, que está volviendo. Entonces nos queda 3. 4 menos 1, 3. Entonces podemos determinar, a partir de la definición gráfica de suma, que siempre que queramos sumar dos vectores lo vamos a hacer de esta manera. A más B va a ser la componente en X de A más la componente en X de B. Punto y coma, la componente en Y de A más la componente en Y de B. Sumo las componentes homólogas. Es decir que la suma, el resultado, el vector resultante, la suma, el vector suma, el vector que te da como resultado, tiene como componente en X la suma de las componentes en X. Y como componente en Y la suma de las componentes en Y. ¿Nuestro ejemplo cuál es? Nuestro ejemplo es que A vale
4 en X, 3 en Y, y que B vale menos 1 en X, 3 en Y. Entonces, cuando querramos sumar el vector A más el vector B, debemos hacer la componente en X de A, que es 4, más la componente en Y de B, que es menos 1, hay que respetar el signo, punto y coma, la componente en Y de A más la componente en Y de B. Nos termina quedando que A más B vale 4 más menos 1, que nos da 4 menos 1, que es 3, y 3 más 3 en Y, que es 6. Ahí está. Este es nuestro vector de resultado. Entonces, recuadramos esta regla para la suma, porque la vamos a usar en todos los ejercicios. Y repasamos. Gráficamente, los vectores se suman de la siguiente manera. Si tengo un vector A y un vector B, coloco primero el primer vector A y al final del primer vector coloco el segundo. Uno cabeza con cola y tengo el vector resultante en rojo. Eso en forma gráfica. Y en forma analítica, sumo componente en X de A con componente en X de B y me da el resultado en X. Y sumo componente en Y de A con componente en Y de B y me da el resultado en Y. Con números se ve más sencillo. Y recuerden que se puede hacer en cualquier orden la suma, es conmutativa la suma de vectores. Bueno, eso fue todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.